Radio Chilena del Maule, 1090 en amplitud modulada y Fundación Crate presentan el programa Caminos de Esperanza. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Jueves 10 de septiembre, ya una semana de celebrar en propiedad Fiestas Patrias, una nueva versión del programa Caminos de Esperanza de Fundación Crate. Estamos hoy día con Romualdo Aburto, técnico agrícola del área de desarrollo sustentable de la Fundación Crate, para conversar sobre el cuidado de los recursos naturales en el mundo rural. ¿Qué tal, Romualdo? ¿Cómo estamos? Bien, Álvaro. Buenos días. Romualdo, para comenzar, cuando hablamos de recursos naturales en el mundo rural, ¿a qué nos estamos refiriendo en concreto? Bueno, yo quisiera aquí remontarme un poquito hacia muy atrás, ¿ya? Hacia el Génesis. Yo creo que todos aquellos que no vienen como gratuidad, ¿ya? Sin intervención del hombre, ¿ya? Ahí se nos habla, ¿cierto?, de la creación de la tierra, del aire, del agua, de las estrellas, del sol. Y yo creo que todo lo que está vinculado a ellos, sin esta intervención del hombre, y como decía, que nos viene por gratuidad, yo lo considero que es un recurso natural. ¿Ya? Y eso se nos ha entregado a nosotros, ¿cierto? Para que nosotros seamos responsables de cuidarlo. Ahora bien, cuando vamos ya hacia el tema rural y hacia la agricultura, estos recursos se enfocan en lo que es el suelo, es el agua, la semilla y el bosque. ¿Ya? Pero cuando hablamos del bosque nativo, ¿sí? También nativo, sin la intervención del hombre. Ya, o sea, no estamos hablando de estos bosques plantados artificialmente con especies exóticas. Exacto, porque ahí ya estamos hablando, ¿cierto?, de monocultivo. Ya. Y cuando nos referimos a bosque o a bosque nativo, nos estamos refiriendo a una diversidad, ¿cierto?, de plantas vegetales, sin intervención mucha del hombre, hasta cuando ya llega a destrozarlo también, que es un tema que vamos a conversar. Claro, y cuando estamos hablando del cuidado de los recursos naturales, esto indica que no hay un cuidado en propiedad. Estos 4 elementos que ha señalado Romualdo, agua, suelo, bosque y semilla, ¿están amenazados, están deteriorados? Sí, bueno, nos hemos dado cuenta, ¿cierto?, de que había una intervención fuerte del hombre en estos 4 elementos o componentes que nosotros además lo consideramos como la base de la agricultura. Uh-huh. Entonces, si hay un deterioro, va a haber agricultura, pero no una agricultura que nosotros llamamos sustentable en el tiempo, sino que los recursos se van terminando, se van degradando. Entonces, por lo tanto, desde el punto de vista de la sustentabilidad o de la sostenibilidad, si los recursos se agotan o deterioran, estamos en un problema también grave de alimentación del hombre y de las futuras generaciones. ¿Pero se ha deteriorado por exclusiva acción del hombre? Bueno, muchos hablan de los deterioros por el hombre y también por la naturaleza. Mucho se habla, ¿cierto?, del cambio agroclimático. Uh-huh. Pero en el fondo, cuando hablamos también de lo que se nos viene a través de la naturaleza, también es por intervención del hombre. Ya, o sea, hay una mezcla entonces entre hay lo una que mezcla, claro. Cuando hablamos, por ejemplo, del cambio climático, de la desertificación, ¿cierto?, que va avanzando desde el norte, uh-huh, bueno, es porque, ¿cierto?, había una intervención ahí del hombre en que ha ido acabando con la naturaleza, con estos recursos naturales, sobre todo con el bosque nativo, que de alguna manera ayuda a que el ciclo del agua, ¿cierto?, tenga también un equilibrio. Aquí hay una relación de causalidad cuando estamos hablando de agua, suelo, bosque y semilla. ¿Hay algunos de estos elementos, algunos de estos recursos naturales que han tenido algún deterioro previo al otro y que a consecuencia de ese deterioro se produce el deterioro en el siguiente recurso o van en paralelo? Sí, no, yo creo que esto, nosotros hablamos siempre de sistémica. O sea, de sistema, esto es sistémico. O sea, cuando hablamos del tema del agua, va muy a par con el suelo, va muy a par también con el bosque nativo. Uh-huh. O sea, si estamos destruyendo el bosque nativo, las fuentes de agua se van terminando. Yeah. Si estamos destruyendo el bosque nativo, también estamos deteriorando el suelo, ¿cierto? Se va
de alguna manera el suelo va quedando descubierto, por lo tanto hay arrastre de suelo, de todo lo que es el fertilizante natural, ¿ya? O los nutrientes, y eso se van primero a los esteros y luego llegan a los ríos. Y podemos ver, ¿cierto?, que a orillas de ríos o en la desembocadura hacia el mar, como muchas veces encontramos como este suelo, ¿cierto?, que está llegando allá, pues. Las aguas turbias. Ya. Romualdo, haciendo un poco de historia, así como partimos el programa Sí. y tú hiciste un análisis hasta la época del Génesis para describir en el sentido más amplio lo que se debe considerar como recursos naturales. Pero haciendo una comparación un poco más cercana en el tiempo, eso sí. La gente hoy en día, si uno mira el paisaje en la región del Maule, uno ya está acostumbrado a ver sobre todo cuando uno va por la Ruta 5, por la Panamericana, ver una zona de secano interior, ¿cierto? Sí. Que es este típico paisaje con terrenos que no tienen mayores cultivos y con espinos. Son espinos, ¿cierto? Espinos, sí. Estos arbolitos como tipo arbusto. Espino. Pero eso hace unos 200 años atrás, recién hace 200 años atrás, esta zona era distinta, ¿cierto? Era distinta, sí. ¿Cuál era si uno pasaba hace 200 años atrás o hace 300 años atrás, qué es lo que veía en el paisaje maulino? Ahí uno, por las historias, ¿cierto?, que se relata, ¿cierto?, había bosque nativo, ¿Ya? muchas plantas, y también animales silvestres en cantidades, que también se han ido terminando. También se habla de ríos caudalosos. Uh-huh. Y yo creo que, bueno, ahora cuando pasamos hacia el norte ya vemos el Cachapual en verano que está seco, el río Teno seco, y así el Tinguiririca, todos los ríos hacia allá están secos y sin cobertura de árboles en su ribera. Uh-huh. Entonces eso también, de alguna manera, también va deteriorando, va socavando en los periodos de invierno. Es por eso también que se nos producen tantos desastres naturales, porque no hay una contención de la vegetación hacia el agua. Por lo tanto, el agua escurre rápidamente hacia el océano. Claro, o sea, podríamos decir que en estos últimos 200 años, estamos hablando en particular de la región del Maule, pero obviamente esto se ha dado en otras partes, pero Sí. en estos últimos 200 años acá en la región del Maule, entonces el cambio ha sido bastante grande, tanto por, como lo señalábamos delante, la evolución propia de la naturaleza, pero también agravado por hombre. Sí, sí. Bueno, como ejemplo está que ya lo hemos conversado también en otras veces, el monocultivo de plantación de pino, ¿Ya? que algunos de eso lo llaman también el desierto verde, Uh-huh. ¿ya? Porque va acabando con todas las otras especies nativas. O sea, si uno observa debajo del pino no crece nada, No, ni pues, tampoco hay animalitos. Y lo si único uno- que ve uno cuando ve estos bosques de pino es este manto que está hecho por las propias hojas que van cayendo los Claro, pinos. claro, que bueno, por sus componentes también, sobre todo de que el suelo sea haciendo más ácido, no crece nada debajo de los pinos. Mientras si uno observa un bosque nativo, que todavía, cierto, hay lugares que queda, abajo encontramos todo tipo de vegetación. O sea, hay biodiversidad. Y también hay diferencias. Cuando uno entra a una plantación de pino, en verano tú te sofocas, ya es un calor pero intenso, mientras que si entras a un bosque nativo uno siente el frescor, otro clima. ¿Y el calor por qué lo que se da del bosque nativo, de pino? Es por las propiedades también que tienen sus hojas. Son tan finitas que no logran hacer una sombra como adecuada. Y el bosque, disculpa, y el bosque, este bosque de pino, una vez que está cosechado, el daño que deja en el terreno es permanente o de varias décadas, ¿cierto? Sí, lo que pasa es que aquí se planta pino, Uh-huh. se cosecha y se vuelve a plantar pino. ¿Ya? Y un ciclo debe ser sus 10 o sobre 10 años, un ciclo de plantación. Si tuviéramos que resumir en breve cómo se da esta estructura sistémica que señalas tú, porque Sí. están todos encadenados, todos efectos, ¿cómo se da este deterioro en estos 4 elementos, agua, suelo, bosque y semilla? ¿Cómo se va dando, cómo se va viendo afectada la vida en el campo? Sí. Bueno, generalmente en el campo se va viendo afectada
tú dices las consecuencias que van quedando. No, ¿cómo se van dando? En el sentido de que ya, por ejemplo, para que nuestros amigos en la casa entiendan un poco más gráficamente. Ya. O sea, ya, por ejemplo, empezamos con monocultivo, empezamos a deforestar ciertas zonas, sí. Empezamos, no sé, pues las napas empezaron a secar, las napas subterráneas. Sí. Bueno, tú ya algo has explicado. En realidad, como decimos, sistémico, cualquier acción que se haga va a estar también repercutiendo en la otra. Y esto se ha ido dando por la deforestación. Vemos tanto en el secano interior como en la precordillera que se han ido deforestando zonas, explotando el bosque nativo. Nosotros llamamos una explotación extractiva, de solo sacar y no recuperar. Entonces ahí ya tenemos ese inconveniente que el suelo, al quedar, como decíamos, descubierto, hay arrastre de nutrientes. Y se erosiona. Sí, antes era más grave todavía. O sea, menos mal que ya hay prácticas que ya se han ido terminando. Tanto en el secano interior como en el secano de la precordillera andina, se explotaba o se cortaba todo lo que era bosque nativo, se quemaba, llamaban los roces, y después de quemar sembraban trigo. Entonces ellos decían, pucha, el trigo se da muy bueno, porque había como una creencia de que quemando tú fertilizabas el suelo. Ya. Y no, pues era por la acción de que eran como suelos vírgenes. Entonces, por lo tanto, las primeras cosechas de trigo se te daban muy buenas. Pero no tenía nada que ver con sucesivamente iban cosechando sus 2 o 3 veces trigo, y ya después el suelo ya no te sirve para nada. Entonces ese fue ahí podemos ver una relación estrecha entre si destruimos el bosque, ¿cierto? Estamos destruyendo el suelo y estamos acabando también con las fuentes de agua. Y nos quedan terrenos además que no son fértiles por una buena cantidad de años. Exacto. Y ahí lo que nosotros llamamos de que el hombre en la historia, a través de su intervención, lo que ha ido haciendo son, vuelvo a repetir, explotaciones solamente extractivas, sin recuperar el suelo, usando prácticas que nosotros llamamos poco amigables o no amigables con el medio ambiente. Ya. Y en este escenario, ¿de qué manera se ven afectadas las semillas, que es el cuarto recurso natural que tú señalabas? Bueno, no habíamos hablado del tema de la semilla. El tema de la semilla, si bien en este sistema a lo mejor no tan directo, pero bien por el lado de una influencia de tipo económico o productivo, o sea, por querer sacar semillas que sean más, que den un mejor rendimiento, que sean como más rápidos, que sean de mejor volumen. Se ha ido terminando con la semilla criolla o las semillas locales, que antes nosotros, todavía en el campo quedan algunas, pero en poroto podemos encontrar una infinidad de especies que ya la gente ya no las ha estado cultivando. Sí, yo me acuerdo cuando chico era muy común, por ejemplo, el hallado alemán. Claro. Sí. El burro argentino. El burro, el poroto bayo, el cocorromende que todavía queda. Ya. Y eso se ha ido reemplazando por otras variedades de poroto que tienen como, podríamos decir, una cosecha uniforme, o sea, de cosechar una vez y listo. Ya. Antes me acuerdo que en los huertos se cosechaba el poroto, o sea, tú empezabas a tener el poroto y podías cosechar por un largo tiempo. Porque, asegurando también permanencia. No tenía una madurez homogénea. Ya. Y efectivamente ha tenido algún efecto positivo o solamente es un efecto negativo en términos de la pérdida de variedades de semillas criollas. ¿Qué se ha ganado y qué se ha perdido? Bueno, lo que se ha perdido es que se va perdiendo como una autonomía, una independencia del campesino de tener sus propias semillas. Ya. Entonces, con semillas híbridas tiene que siempre depender de comprar todos los años, o sea, de depender del mercado. También al comprar semillas híbridas tiene que ir con un paquete tecnológico de aplicación de fertilizantes químicos y de uso de pesticidas, que a veces no está al alcance del campesino. Por lo tanto, estas variedades que tú tienes que aplicarle esa tecnología, no lo puedes hacer. Ya. Entonces no vas a tener los rendimientos que puede tener otro agricultor, ¿cierto?, que hace monocultivo de estas especies. Ya.
También las semillas que compran, las semillas híbridas de las cuales ellos dependen, muchas veces no están adaptadas a la zona, porque cuando hablamos de una zona de secano, las semillas que ellos ya tienen ya son de por año, entonces ya están adaptadas. Entonces, si bien tienen un bajo rendimiento, pero tienen una producción segura. Y bajo costo de también explotación. de explotación. Amigos, vamos a hacer una pequeña pausa musical y ya continuamos en este programa Caminos de Esperanza de Fundación CRATE. Estamos conversando con Romualdo Aburto, técnico agrícola del área de desarrollo sustentable de Fundación CRATE, sobre el cuidado de los recursos naturales en el mundo rural. Romualdo nos señalaba en el segmento anterior que fundamentalmente nos estamos refiriendo a agua, suelo, bosques y semillas. Y de hecho ahí nos da un ejemplo de cómo esto se da de manera muy interrelacionada, cómo el deterioro en uno va afectando al otro. Y además también nos hacía el hincapié, Romualdo, que esto se ha dado tanto por un efecto de la naturaleza en sí como por acción del hombre. Y hacíamos inclusive una pequeña remembranza a cómo era el Maule, el paisaje maulino hace unos 200 años atrás y cómo es ahora. O sea, si ustedes, de hecho, amigos, en la casa tienen acceso a leer sobre lo que es historia y geografía de Chile, se darán cuenta que cuando llegaron los españoles a Chile, prácticamente desde Copiapó al sur, Chile era un país boscoso, ¿cierto, Romualdo? Sí. Era no es lo que es hoy día. No es lo que es hoy día. Sí. Cuando uno escucha relatos de la historia, ¿cierto? De las batallas que hubieron, ¿cierto? La dificultad que tenían para caminar se menciona ahí, sobre los árboles, tenían que ir como despejando. O sea, todo esto donde estamos pisando hoy día, tiene que haber sido como el jardín del Edén, si podríamos decir. Exacto, y de hecho la denominada así selva valdiviana empezaba mucho más al norte que Valdivia. Ya en la Araucanía había selva valdiviana. Sí. Y bueno, todavía hasta el día de hoy uno puede ver algunos tipos de resabios de aquello, sobre todo en algunos sectores de la cordillera de la costa. Ahora, señalando un poco, y antes de pasar con lo siguiente, Romualdo, también recordarle a nuestros amigos en la casa que hay que estar muy atentos a este tema del cambio climático, un fenómeno que llegó para quedarse, no es algo que vayamos a solucionar de la noche a la mañana. Tenemos que aprender a convivir con ello y tratar de hacer nuestro mejor esfuerzo para que el daño no sea aún mayor. Hay un dato, yo creo que a mucha gente le va a hacer sentido. La gente que conoce el área de la Quinta Región, Petorca, Valparaíso, que ojo, ellos tienen un problema de agua mucho más grave que nosotros para la agricultura. Sí. Se estima que en los próximos 50 años, de aquí a 50 años más, esas condiciones climáticas que se dan en la zona de Petorca, de Valparaíso, van a extenderse hasta Temuco, en la 9ª región, en la provincia de Cautín. Así que este tema se va a ir poniendo cada vez peor. Ahora, Romualdo, ¿por qué se ha ido dando este tema, este deterioro? Recién conversábamos en la pausa un poco. Sí. Bueno, yo creo que hablábamos, ¿cierto?, de las explotaciones extractivas, pero esto es a consecuencia, ¿cierto?, de que se ha puesto el lucro, podríamos decir, por sobre los beneficios sociales, o los beneficios naturales, o los beneficios medioambientales. Vemos como en el norte, ¿cierto?, las mineras tienen el control sobre el agua. Claro. ¿Cierto? Entonces ahí vemos que ha sido mucho más lucrativo, ¿cierto?, tener el agua para la minería que para la agricultura. Y van obligando a vender los derechos de agua, o se ven obligados muchos campesinos a vender sus derechos a las mineras. Y de hecho, Romualdo, disculpa que te interrumpa, en la reforma del Código de Agua que se está tramitando actualmente en la Cámara de Diputados, precisamente las mineras siguen todavía manteniendo sus privilegios frente a los agricultores. Claro. Hay que recordar que en este minuto la reforma va a implicar que los nuevos derechos de aprovechamiento de agua se van a otorgar en el mundo agrícola desde 0 a 30 años como máximo. Ya no va a haber un derecho de propiedad propiamente tal, sino que una especie de concesión. En tanto que para las mineras, si mal no me equivoco, el piso son 20 o 30 años. Sí. Entonces, sigue este desequilibrio que además que tú ya estás manifestando. Bueno, yo creo que ahí tiene mucho que ver, o sea, antes de seguir con las causas, las normativas también que hay o las leyes, ya que yo creo que si no despertamos y hacemos leyes que vayan favoreciendo el beneficio hacia el medio ambiente, hacia lo natural, podemos hablar mucho, pueden haber muchos esfuerzos a nivel individual, que es bueno también que los hagamos,
Pero si esto no cambia y siempre va a estar en beneficio del lucro, esto se va a seguir destruyendo. Bueno, y acá en la región tenemos también de que, digamos que la prioridad la han tenido también las hidroeléctricas en el uso del agua. Y demás está decir, ¿cierto?, las pugnas que han tenido los agricultores con las hidroeléctricas acá en la región y otras regiones. Yo creo que algunos amigos de la casa tienen que estarse acordando del problema que hubo hace como 3 años atrás, cuando hubo un problema entre Endesa, Colbún y los agricultores, cuando de hecho tuvo que venir el entonces ministro de Obras Públicas, Lawrence Goldburn, a negociar con todas las partes involucradas. Y de hecho los agricultores esa vez se tomaron las calles alrededor de la Corte de Apelaciones con tractores. Sí. Bueno, y también después han habido otros movimientos también en la carretera en relación a... Exactamente. A eso. Bueno, y en general vemos que cuando hablamos también de las explotaciones extractivas del bosque nativo y plantaciones de pino, también porque se pone el lucro también por sobre las personas. Cuando vemos las explotaciones de monocultivo, de frutales, de viña, en donde uno va viendo que el campesino, desgraciadamente, sobre todo en lo que es el Valle Central, ya no nos encontramos con campesinos, sino que nos encontramos con temporeros, con trabajadores, más bien trabajadores agrícolas no el propietario, no el pequeño propietario, no, porque muchos se han ido, han visto obligados a vender sus tierras o entregarlas en arriendo a agricultores que sí tienen los recursos como para poder hacerlo. Entonces ya tenemos una agricultura más bien empresarial, destinada a lo que es la exportación, y lo tenemos con altas tecnologías en uso de agroquímicos, pesticidas, y eso también ha ido afectando a las personas. Yo me acuerdo de una actividad la otra vez que ustedes organizaron a propósito de un proyecto de cosecha de aguas lluvia. Yo me acuerdo que una de las usuarias de este proyecto, que son pequeños agricultores que ustedes a través de la Fundación del Área de Desarrollo Sustentable ayudan precisamente para que vayan en contra de estos procesos negativos de deterioro de los recursos naturales, señalaba que, claro, ellos están contrario al uso de pesticidas, de fungicidas a las plantas, porque decían, claro, en el momento nos puede otorgar ciertos beneficios respecto de la producción, pero afecta en otros temas que no son menores, como por ejemplo la eliminación de las poblaciones de abejas. Exacto. Ya tenemos problemas de... Sí, es que ahí, bueno, en realidad, si bien existe una normativa para las aplicaciones de todo eso, pero parece que lo hemos conversado también en una oportunidad de que la normativa o los reglamentos o las leyes también tienen que ir acompañadas por un control. ¿Ya? Y a veces... no a veces, sino que es lo que hemos visto, de que el aparato del Estado es muy pequeño para poder llegar a controlar este tipo de perjuicios que se ven o los daños que se ven hacia los apicultores. O sea, hay una política de mercado demasiado cruda y un Estado demasiado poco capacitado para controlar. Claro, en su magnitud. Ya, y ahí es donde nos vemos muy disminuido. Y nos vemos dificultados entonces con todo este daño que se ha estado produciendo a nuestros recursos naturales. Sí. Y que obviamente, de acuerdo a lo que tú estás señalando, esto es pan para hoy, hambre para mañana. Sí, bueno, de más está decirte que, bueno, hace poco participamos también con Eduardo, nuestro coordinador, en Villalegre, en un taller que está haciendo la CONAF, que está muy preocupado, que luego vamos a hablar, cierto, de las redes, muy preocupados de este tema del cambio climático, y están como elaborando estrategias. Y ahí también se veía de que ellos tienen a cargo los planes de explotación o de los bosques nativos, pero hay toda una normativa, pero tampoco tienen la gente para controlar. Imagínate, tenemos vastos territorios de bosque nativo todavía en la precordillera, que la gente está haciendo carbón, está haciendo leña, puntales, sin un control. O sea, estamos volviendo a lo mismo que señalabas al comienzo, que es solamente explotación sin reposición. Exacto. Entonces, ahí vuelve otra vez, ¿cierto? Hay muchas, sobre todo el pequeño productor que no tiene otros ingresos. Entonces, ¿cómo incentivamos, cierto,
que el campesino, ¿cierto?, se pueda quedar haciendo explotaciones más responsables. ¿Ya? Bueno, y ahí vamos a hablar de algunas alternativas, porque las hay también. Ya. Las hay también pero tienen que ser incentivadas, porque si siempre se está buscando como el inmediatismo en el tema de los recursos, el tener recursos a corto plazo. Claro. Entonces, un pequeño productor en la precordillera, cuando tiene un bosque a su alcance, no lo ve con los ojos que lo ve a lo mejor un medioambientalista, un ecologista, sino que lo ve de cómo explotarlo para poder tener recursos, y eso es real. Entonces, ¿cómo desde el Estado a lo mejor hacemos algún también incentivo para que cuiden ese bosque? Ya. Ahora, en todo este proceso, obviamente que tampoco es un tema que ha quedado circunscrito a nivel local. El CRATE, como entidad de la Iglesia Católica, estuvo haciendo una actividad, participó en realidad, en las semanas sociales en agosto. Y bueno, el área de desarrollo sustentable le tocó exponer sobre las aplicaciones locales de la última carta, la última encíclica del Santo Padre, del Papa Francisco, denominada Laudato Si, sobre el cuidado de la casa común. Cuando el Papa hace referencia a la casa común, se refiere al planeta. Esta es una encíclica con una fuerte carga medioambiental. Sí, bueno, tiene mucha relación con lo que estamos conversando. Incluso tenía por aquí una cita introductoria, en que el Papa, cierto, estando preocupado, dice: ¿qué tipo de mundo queremos dejar a los que vienen, a las generaciones que vienen, a los niños que están creciendo? Y esta pregunta está como en el centro del Laudato Si. Entonces, está, como digo, muy en relación, porque cuando hablamos de una agricultura sustentable, sostenible, también es eso, o sea, cómo hacemos una explotación o cómo cultivamos sin deteriorar los recursos naturales, y que también las futuras generaciones las puedan, cierto, aprovechar, porque eso nos han indicado mucha gente que vive vuelvo a decir, en la precordillera andina o en el secano interior, en donde estos recursos ya están deteriorados, y como ya no pueden seguir produciendo, tienen que emigrar hacia la ciudad. Entonces, ahí hubieron generaciones anteriores, ¿cierto?, que han perjudicado a esta generación. Y si no tenemos conciencia, las actuales siguen perjudicando a las que vienen. Entonces, esta pregunta que pone el Papa en el centro de su encíclica es muy importante. La vuelvo a repetir: ¿qué tipo de mundo queremos dejar a quienes nos sucedan, a los niños que están creciendo? O sea, a nuestras futuras generaciones. Exacto. Y una reflexión que el Santo Padre no limita solamente a un discurso meramente ecologista, porque como bien usted nos explicaban en este contexto de las semanas sociales, tiene que ver inclusive con la ética de cómo nosotros como sociedad enfrentamos el tema, porque obviamente no se trata simplemente de que yo voy a cuidar el bosque porque sí, no voy a cuidar el agua porque sí, o sea, tiene que ver inclusive hasta, como tú recién señalabas, esta urgencia por hacer recursos rápidamente, por convertirlo todo en plata, por consumir, etcétera. Y el Santo Padre llama a decir: no nos endeudemos, vivamos con lo que tenemos, seamos más responsables en nuestro gasto, porque hoy en día con esta vorágine obviamente hace que una persona, tanto en la ciudad como en el campo, si puede tener 30, aunque no los necesite, va a querer 30. Si quiere 100, aunque no los necesite, va a querer 100. Y si tengo que vender todo lo que tengo sin importarme qué es lo que va a suceder, lo hace. Y lo vemos en distintos aspectos. Acá en Talca ciudad se han echado abajo casas patrimoniales, aprovechándose precisamente de que nadie estaba atento a la situación, porque había que construir un edificio. Exacto, o un mall, ¿cierto? Estamos muy, digamos, por el sistema que estamos consumistas y todo, o sea, ¿qué es lo que vende más el mercado? Claro. Entonces ahí también lo cultural y lo ecológico, ¿cierto?, muchas veces no se ve. Quisiera hacer, fíjate que ya que tú hablabas del Laudato Si, ¿cierto?, el cuidado de la casa común, el Papa justo toca todos los temas que hoy día estamos conversando en esa encíclica, que no vamos a conversar a fondo hoy día, porque sé que va a venir un programa más adelante que nos va a hablar de esta encíclica. También ustedes están invitados para ello. Nos habla del cambio climático, ¿ya? Que es un problema global,
¿cierto? Con graves dimensiones ambientales. Y aquí él señala lo que tú decías, o sea, es algo integral, ambientales, sociales, económicos. O sea, en varios ámbitos. O sea, no solamente en lo ambiental. ¿Mm? Y aquí nos menciona la cuestión del agua en uno de los capítulos. ¿Ya? Y también del acceso al agua. Bueno, en Chile tenemos el problema de que el agua está privatizada, ¿cierto? Tenemos que pagar por el uso. Y es un bien escaso. Y es un bien escaso. Y como decíamos también, como es un bien transable, lo han podido comprar aquellos que tienen o aquellos que lucran más, o aquellas empresas o sectores económicos como la minería, las hidroeléctricas, en desmedro, ¿cierto?, de quienes consumen el agua o quienes producen con ella. La pérdida de la biodiversidad. También el Papa nos habla de eso. Dice, cada año desaparecen miles de especies vegetales y animales que ya no podremos conocer, que nuestros hijos ya no podrán ver, perdidas para siempre. Exacto, ahí ya no hay vuelta atrás. Ahí no hay vuelta atrás. Entonces, la Iglesia, como vemos, ¿cierto?, a través del Papa está muy preocupado de esto. Y también nos habla de una deuda ecológica, ¿cierto?, que se nos ha ido produciendo con esto. Uh-huh. Nos habla algo que nosotros partimos también del Evangelio de la creación. Claro. De cómo, de esta gratuidad, de lo que nos ha entregado Dios para que seamos responsables en esta co-creación con ellos. O sea, con Dios. En el fondo, cuando Él nos dice que nos hace a su imagen y semejanza, somos su rostro acá. ¿Y cómo estamos haciendo eso? Más la pega. Bueno, nos habla de la raíz humana de esta crisis ecológica. Y por último, también nos habla de que tiene que haber una ecología integral. Son todos temas que estamos conversando. Y en el último capítulo también nos da también algunas líneas orientadoras y líneas de acción. O sea, ¿qué hacer? ¿Ya? Entonces, por algo, ¿cierto? La Iglesia está preocupada no solamente, si podemos, de criticar o tener una mirada desde el Evangelio, sino también en el quehacer. Es propositiva. Es propositiva. Estamos de vuelta, amigos, hablando sobre el cuidado de los recursos naturales en el mundo rural con Romualdo Aburto, técnico agrícola del área de desarrollo sustentable de Fundación Crate. Recién estábamos compartiendo con Romualdo varias ideas. Él nos hizo un pequeño resumen de cómo el Santo Padre, a través de su última encíclica, Laudato Si, sobre el cuidado de la casa común, nos hace un fuerte llamado a cuidar los recursos naturales, a cuidar el planeta. A eso se refiere con el cuidado de la casa común. Pero Romualdo terminaba haciendo una advertencia no menor. El Papa no solamente se queda en la crítica, en la denuncia, también es propositivo respecto de qué medidas tenemos que tomar, y que tiene mucho que ver con lo que hemos estado hablando con Romualdo hoy día acá en Radio Chilena del Maule, en esta tarde de jueves 10 de septiembre. De hecho, Romualdo señalaba cómo, por ejemplo, en el campo se han ido perdiendo muchas semillas en pro de estas semillas transgénicas o híbridas. Que la gente muchas veces, claro, mal informada va comprando porque supuestamente aseguran mejor productividad, pero no se informa de que tiene una serie de costos asociados que hace que todo o se encarezca o haga que la cosecha no sea tan buena como lo era antes. Así es. Y de hecho yo creo que ahí, Romualdo, y corrígeme si estoy equivocado, yo creo que estamos viendo un efecto hace bastante rato, y la gente que escucha radio, ve televisión, sabe que en ciertas fechas como Semana Santa, como 18 de septiembre, empieza a ver cómo todos los productos en las ferias empiezan a encarecerse. Sí. Ya no es como antes, que antes uno podía decir, en la feria compro barato. Sí. Todo es caro ya ahora. ¿Y es producto también de esto? Sí. Bueno, mira, yo creo que lo que ya compramos en la feria, en el parque, en el supermercado, hay muy poca producción campesina. Ya. Ya, esa es una producción de personas que se dedican ya como a monocultivo, especialistas en cultivar la lechuga, otros la cebolla, quienes cultivan la papa. Entonces ya nos encontramos al campesino que cultivaba de todo un poco, ¿cierto? Lo que yo llamo poner los huevitos en distintas canastas. Entonces ellos decían, bueno, si me va mal en esto, me va bien en estos otros. Entonces, también ojo con eso, porque
muchos de esos productos ya, y lo conversamos en vez anterior, también ya son derivados, ¿cierto?, de semillas híbridas, con algunas con un alto grado de aplicación de pesticidas. Vienen incorporados Claro. ya. Cuando decimos, pucha, qué bueno, ahora tenemos tomate todo el año, pero esos son tomates, ¿cierto?, que vienen del norte. Algunos le llaman como los tomates plásticos. Que no tienen sabor. No tienen sabor. Y son firmes, o sea, te pueden durar en un traslado. Y eso es lo que hacen las semillas híbridas, o sea, de mejorar la firmeza. Si tú ves un tomate y los ves todos iguales, Exacto. parejitos. No es como el tomate cuando a la gente acá, por ejemplo, de la zona compra el tomate talquino. Sí, ahí ya empieza a ver la diferencia. Claro, que un tomate más grande, el otro más chico, el otro es un tomate sabroso. Sí. Entonces hemos ido perdiendo esa biodiversidad. Yo creo que, y ahí en lo que tenemos, en las cosas que tenemos que ir haciendo, es cómo vamos privilegiando una producción más diversa. Todavía estamos a tiempo, todavía quedan campesinos. ¿Cómo los incentivamos, cierto, a que ellos puedan llegar al mercado con sus productos? Con estos productos? Porque nos encontramos aquí en el parque, en Talca, por ejemplo, en que tú vas y te encuentras con, no es el campesino que está vendiendo ahí, ya son los intermediarios, ¿cierto? Que compraron a campesinos o a productores grandes, agrícolas. Yeah. Entonces, cómo privilegiar también espacios de incentivar lo que nosotros estamos haciendo ya, la agricultura orgánica, y eso es posible. Sabes que fíjate que a propósito de lo que señalaba recién, cómo me hace mucho sentido. Si tú vas, por ejemplo, a la Vega Central, a mí me ha tocado ir a la Vega Central en Santiago, y yo la típica que he hecho es preguntar, cuando veo estos tomates que son todos parejitos de plástico, pregunto, ¿y el tomate talquino? Y los mismos locatarios a uno le dicen, no, antes traíamos, pero es que ahora no traemos porque en el traslado no alcanzan a llegar bien, se machucan mucho. Entonces, claro, ellos están privilegiando la calidad en términos visuales, claro, en términos de dureza, de firmeza, etcétera, sí, pero no la calidad en cuanto sabor o calidad sabor, colores, olores, eso se te ha ido perdiendo. Y lo otro que encuentras ya estos olores ricos que encontráis cuando uno ya Exacto. Y de hecho lo otro que me pasa también es que, bueno, yo soy del sur, entonces cuando voy al CREA a comprar papa, empiezo a preguntar de dónde es la papa, y ahora me dicen, es del sur. ¿Pero de qué parte del sur? Porque tenemos distintas zonas. No, es de que no sabemos. Entonces hay que entrar a confiar si es que verdaderamente es del sur. Y lo otro, empiezo a preguntar de repente por variedades. Le pregunto, ¿y tienen yagana? Que esa papa media amarillita, que es especial para hacer puré, porque es una papa que se adapta mejor a estas condiciones. Y me dicen, no, esa papa ya se perdió. Y empiezan con muchas cosas así. Esto se ha perdido, esto se ha perdido. No es tan así. O sea, si uno va al sur y va a esas ferias, cierto, que todavía quedan, claro, porque allá hay más ferias más campesinas, que acá se ha ido perdiendo, tú te encuentras con una variedad de papas, pero muy diversas, en colores, tamaños, no es esa papa homogénea, porque acá igual te llega como una papa lisa, media alargadita, grande, que viene lavadita. Y esta es la papa del sur. Y que muchos dicen inclusive que no es bueno tampoco que la papa venga lavada, claro, pierde muchas propiedades. Y además que si tú te comes esa papa, ya no es el sabor que de la papa que o sea, yo creo que ahí ya no están metiendo goles ya. Sí, y de hecho el mismo camote, porque el camote se ha perdido mucho y además tenemos una variedad de camote, cuando antes había muchas variedades. Muchas variedades, sí. Bueno, en todas las especies nos encontramos con esa dificultad. Y camote más encima carísimo. Por ejemplo, si tú vas a comprar lechuga, tú la que más ves es la escarola. La escarola, exacto. Pero tú te comes una escarola, no sé si será porque a mí no son de mi agrado, pero también es una lechuga desabrida, no es la lechuga que... No es la costina, la española. Y no nos encontramos tampoco con mucha diversidad de lechugas. No. Te encuentras con una larga, una corta y la escarola. Y no, claro. Antes te encontrás con lechugas de colores, de crespa, lisa, de distintas, que felizmente nosotros la estamos incentivando y hay productores chicos que en sus huertas todavía tienen semillas, que son semillas criollas, locales, y que están cultivándolas. Aquí ustedes, como área de desarrollo sustentable de la Fundación CRATE, ¿qué han estado haciendo en esta línea para la protección de los recursos naturales? Bueno, volvemos atrás, o sea, volvemos hacia el cuidado de los recursos naturales. Nosotros decimos que lo que hemos nombrado, el suelo, el agua, el bosque, la semilla, son la base si queremos tener una agricultura sustentable y sostenible, pero si lo manejamos bien. Recuperando esos recursos primero, ¿cierto? Y conservándolos. Entonces ahí hay una serie de prácticas que se pueden hacer para tener una agricultura sustentable. Entonces cuando mencionábamos
podemos partir de los problemas. Cuando hablamos de que hay monocultivo, bueno, yo creo que hay que tener cultivos diversos. Y eso te va ayudando ya al tema de control de plagas. Porque nosotros también ahí hablamos de la asociatividad. O sea, de plantas que hacen una buena asociatividad o son compatibles con otras. Para control de plagas. Y que antes lo hacía la gente. Por ejemplo, plantaba ajo, por ejemplo, y en el ajo te plantaba lechuga. No sé si tú has pasado por los ajos y los has rozado, empieza a salir un olor fuerte. ¿Ya? Y eso esos olores te corren, si podemos decir, a los pulgones, a los... ¿Y es en la misma línea donde se planta En las mismas líneas, sí. Ah. Sí, entonces, podemos hacer una agricultura diversa, asociativa, en que unas plantas van controlándose a las otras en las plagas. Eso se llaman controles ecológicos. Ya como también podemos controlar con preparados también orgánicos que se pueden hacer a base de mismas plantas para controlar las plagas y enfermedades. Así como, por ejemplo, algunas personas en la casa pueden estar recordando que la lavanda, por ejemplo, es buena para espantar zancudos, pero atrae abejas, por otro lado. Sí. Y tenéis también esto, por eso yo valoro mucho lo que se hacía antes y que todavía lo hacen algunas, con mucho cariño, voy a decir, viejitas del secano, de la precordillera, que te plantan flores. Ya. No sé si tú has visto, entonces muchas no hablan de la huerta, sino que hablan del jardín. Pero en el fondo es una huerta y ponen flores también. Entonces las flores llamativas, bueno, está la caléndula o la chinita o la china que no son flores muy cotizadas. Pero para una agricultura orgánica y ecológica es muy valioso porque por su colorido te llaman a los insectos benéficos. Y los insectos benéficos te controlan también las plagas, o sea, de alguna manera están terminando con los insectos maléficos. Las chinitas que se comen los pulgones. Por ejemplo. ¿Ya? Y así tenemos va controlando a otro, que esa diversidad de insectos también se ha ido perdiendo por la aplicación de pesticidas, de químicos. Entonces, se puede ir volviendo a eso. Bueno, te mencionaba esto de la diversidad, de la asociatividad, también de la práctica de la rotación de cultivos, que también nosotros la incentivamos. O sea, si en una parte, por ejemplo, teníamos papa, no sigamos cultivando papa ahí, vamos rotando. ¿Ya? Y bueno, y hay formas técnicas de cómo también enseñar a eso, o sea, que es después de la papa que se puede sembrar, o después del poroto, después del... Para que el suelo se vaya y también descansando. Tú cortas el ciclo de una enfermedad o de una plaga. Ya. Por ejemplo, las papas son muy afectadas por el pilme, que es un insecto negrito que es parecido a las baratas. Ya. Y hace mucho daño. Pero si tú después de la papa plantas otra cosa, le vas a cortar ese ciclo. Y desaparece Y desaparece. Ya. O algunos nematos que también se quedan en el suelo por algún tiempo. Ya. Entonces, tenemos eso. Tenemos esto de no dejar descubierto siempre los suelos. Quizás estoy yendo a cosas muy técnicas, pero es lo que nosotros incentivamos. O sea, mucha gente dice, no, entre yo más limpio tengo, con menos maleza, y esas malezas, ojalá sacarlas, dejarlas en algún lado y quemarlas, estoy haciéndolo bien. No. O sea, uno tiene que siempre tener una cubierta vegetal entre las plantas. Quizás no dejar crecer la maleza, pero sí a lo mejor sacarla y esa misma maleza colocarla en lo que nosotros llamamos mulch o una cobertura vegetal. Que eso se va permitiendo que la humedad se vaya quedando más en el suelo, los nutrientes se vayan quedando más en el suelo, porque también eso después se van a ir convirtiendo en nutrientes. Claro, lo que hace muchas veces, o sea, no lamentablemente no muchas veces, pero lo que ya cierta gente hace con lo que se conoce como compost, que en vez de botar las cáscaras de fruta, etcétera, van haciendo abono. Claro, pero esto se puede ir haciendo en el mismo cultivo, dejando los vegetales. Claro, me refería a que el efecto final es el mismo, es que el mismo, producir claro. nutrientes. Bueno, y tú ya has dicho, ¿cierto?, esto de hacer compostera, que también lo incentivamos, el tema de la lombricultura, ¿cierto?, ir separando las basuras, separar lo orgánico de lo que no es orgánico, y destinarlo a hacer compostera al orgánico o hacer lombricultura. Ya que eso también tenemos mucha gente que está con el tema de la lombricultura y está sacando humus de lombriz para fertilizar el suelo, que es uno de los abonos más ricos que existen.
Bueno, y además está, cuando hablamos de lo sistémico, de lo integrado, decir que tenemos que mirar en esto, tener una mirada del predio como un sistema. Ya. Aquí son importantes los animales, es importante el suelo, son importantes las plantas, es importante el bosque, es todo importante para tener una producción integrada, una producción armónica. Romualdo, se nos está yendo el tiempo, nos quedan un par de minutos. Me gustaría que nos contaras un poco cuáles son las redes de apoyo que existen. Ya sabemos que ustedes, a través del área de desarrollo sustentable, Fundación CRATE, desarrollan una labor más que loable con el pequeño campesino a nivel regional. Pero Sí. ¿qué más existe dentro de esta red de apoyo? ¿A dónde pueden acudir los amigos que estén interesados de recibir algún tipo de ayuda, de colaboración, de asesoría? Sí, mira, yo creo que felizmente el tema se ha puesto de moda. O sea, pero ojalá que no sea una moda, ojalá que se venga para quedarse. Entonces ya todas las instituciones que están ligadas a lo rural o a lo agrícola te están hablando del cambio climático, de cosas que podemos hacer. Y entre eso nosotros ya hemos estado reunidos con la CONAF, ¿ya? Que también parece que tienen una mesa ellos como de medioambiental, que están muy preocupados del tema y están haciendo estrategias de cómo abordar lo que se nos viene con respecto al cambio climático. Ya. INDAP, que también está muy preocupado, incluso nosotros vamos a capacitar a través de la mesa agroecológica y orgánica también a gente de Prodesal y de INDAP en esta temática. Entonces INDAP también desde el Estado también está preocupado. ¿Para qué decir la Seremi del Medio Ambiente? Y bueno, y te mencionaba una mesa agroecológica y orgánica en donde aunque nos parezca o no estemos muy informados, hay muchas personas que están interesadas y ya están produciendo orgánicamente, de forma natural. Entonces estos productores conforman una mesa en donde también están estos organismos del Estado también insertos, y esta mesa ya tiene una feria también agrícola que lo hacen los últimos sábados de cada mes en La Plaza de los en Tulipanes. la plaza, ahí. Los tulipanes que está frente a Para los que vean tulipanes. ustedes en Talca. que ya también hay toda una red, ¿cierto?, que está preocupada de la temática. Bueno, y nosotros también, y también invitarlos a nuestra granja agroecológica Siembra Vida, que, ¿cierto?, están ubicadas en nuestra oficina en la Villa San Antonio. Acá en la capital regional, en Talca. En Eso Talca. es la 34. 4 Oriente, 12 y media sur. 12 y media sur. Romualdo, muchas gracias por acompañarnos hoy día acá en este programa Caminos de Esperanza de Fundación CRATE. Amigos, si os quiere, será hasta el próximo jueves, donde estaremos conversando de otro tema bastante interesante también. Romualdo, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, gracias a ti, Álvaro, y bueno, una vez más estando acá, ¿cierto?, y poder colaborar con un grano de arena para, sobre todo, estos temas que son y que se nos vienen, ¿cierto?, muy sensibles. Muchas gracias, Romualdo. Hasta el próximo jueves, si Dios quiere, amigos.